De Lucas, capítulo 21. Vamos a comenzar leyendo en el verso 25. There will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth. For the powers of the heaven will be shaken. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Now the feast of unleavened bread drew near, which is called Passover, Ahora, and the chief priests and the scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the 12. So he went his way and conferred with the chief priests and the captains how he might betray him to them. And they were glad. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por el gozo que nos das. Gracias porque podemos tener esperanza en el futuro por las promesas de tu palabra para nosotros. Y mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te pido que nos des entendimiento y, Señor, que enciendas una luz en nuestro corazón y nos ayudes no solo a ver, a entender, pero luego olvidarnos, sino que nuestros corazones sean transformados y cambiados y motivados y que podamos ir hacia afuera a los demás, respondiendo a tu palabra y haciendo lo que nos has mandado. Señor, te pido por la gracia, por tu poder, por el deseo de hacer lo que dice tu palabra. Y te pido, Señor, por tu unción sobre esta congregación, Señor, y sobre mí, para que lleve tu palabra como tú lo deseas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es que nosotros creemos en las enseñanzas de la Biblia? La Biblia tiene cosas que decir acerca de nuestros tiempos en los que estamos viviendo. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué nos juntamos para estudiar la palabra y ver lo que dice? Y luego le damos una credibilidad que cambia nuestras vidas a cambio de lo que la palabra dice. Bueno, tal vez el mundo piense que nosotros estamos locos porque estudiamos la palabra. Y lo hacemos porque la Biblia dice que es la palabra de Dios y nos ha sido dada a la humanidad por aquel que nos creó.
La Biblia ha comprobado que tiene una credibilidad absoluta, porque por muchos años ha estado bajo el escrutinio y bajo el reto de muchas personas que no creen en ella. Pero siempre se ha comprobado que es cierta, porque no hay ni una sola enseñanza de la Biblia que se haya probado que haya sido falsa, ni siquiera una sola. Cuando estudiamos las profecías de la palabra de Dios, lo podemos hacer con toda confianza, sabiendo que todo se ha cumplido hasta este momento a detalle. Todo se ha cumplido literalmente, todo se ha cumplido en el detalle más preciso y pequeño, todo aquello que está en la Biblia. Hay muchas profecías acerca del imperio babilonio, medo-persa, griego, romano, cientos de profecías que se han cumplido a detalle. También las profecías acerca de la primera venida del Señor Jesucristo, su nacimiento, vida, muerte y resurrección fueron cumplidas al 100%, exactas en cada detalle. Las profecías acerca de la destrucción de Jerusalén, de la nación de Israel, cómo fue esparcida en el mundo, la profecía de la restauración de la nación de Israel se cumplió, por ejemplo, en el año 1948, cuando los judíos regresaron a su tierra después de estar esparcidos. Y todo fue cumplido a detalle, al 100%. Y la Biblia tiene muchas otras cosas que decir acerca del futuro próximo. Estudiamos la Biblia precisamente por esto, porque vemos que funciona, porque todo lo que dice la palabra se ha cumplido como dice que será. Por eso estudiamos la Biblia, porque nos podemos llenar de gozo al ver que se cumplen las cosas que Dios ha escrito allí y en nuestro corazón. Él es nuestro creador y Él no mentirá. Cuando estudiamos la Biblia, debemos de tener en cuenta siempre que Dios es el autor de cada palabra. Sí, claro que usó personas para escribir la palabra, pero en cada pensamiento y en cada palabra Él fue la inspiración. Por eso es que hay un propósito inspirado por Dios en estas palabras, aún en el orden en el que fue escrito. No hay nada escrito por casualidad o al azar. El orden en el que está escrito, la estructura en la que está escrita, tiene un significado preciso. Luke's Gospel, for example, which we are looking at this morning, this passage, includes some things that aren't in other Gospels. En el Evangelio de Lucas, en el que estamos estudiando, por ejemplo, hay algunas cosas que no están en otros evangelios y el contenido de estas cosas están arreglados de una manera un poco diferente. Y hay una razón por la cual es así, porque todos los componentes del mensaje están relacionados unos con otros y siguen un patrón, tienen un significado y a veces ese significado es profético. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver en la narrativa que estamos estudiando acerca de la profecía? ¿Qué tiene que ver hablar acerca de estos líderes religiosos que querían deshacerse de Jesús y la descripción de cómo Judas traicionó a Jesús? Creo que hay una conexión lógica que Dios intenta usar aquí en el Evangelio de Lucas, porque hay una secuencia, hay un patrón y es importante estudiarlo. Creo que hay una conexión y yo creo que Dios quiere dejar un patrón para estos últimos días de lo que va a suceder con los seguidores de Cristo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Vamos por favor a Juan capítulo 15, verso 19. Está hablando a sus seguidores. Si fueran del mundo, el mundo les amaría lo suyo.
Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Las cosas que hicieron a Jesús les van a hacer a ustedes también, porque ustedes siguen a Jesús. Y como vemos, hay paralelos entre lo que Jesús profetizó acerca de los últimos días en Lucas capítulo 21 y lo que pasó con Jesús durante sus últimos días descritos en los primeros capítulos de Lucas 22. Pero antes de empezar a ver estos paralelos, vamos a empezar con la conclusión de lo que Jesús nos dio como las advertencias proféticas de los últimos días. O sea, vamos a terminar el capítulo 21. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a las advertencias proféticas que Jesús nos está dando aquí? Especialmente ahora en esta época donde estamos viendo el cumplimiento de esta profecía delante de nuestros propios ojos. Vamos a Lucas 21:34. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente. Tengan cuidado. Significa estén alerta, estén preparados. Jesús está diciéndonos, van a venir tiempos peligrosos en los últimos días. No podemos vivir una vida casual, ingenua. No, tenemos que vivir con una conciencia de que estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos en guerra y necesitamos estar alerta, porque el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar. El peligro está donde quiera. Nuestros corazones deben de estar alertas, pero ahora en estos tiempos no podemos darnos el lujo de estar sin respuesta a lo que Dios está haciendo. Tenemos que saber lo que es peligroso para nosotros, lo que puede ser un peligro para nosotros, aquello que nos amenaza. Y Dios aquí a través de su palabra nos deja ver tres cosas que nos ponen en riesgo, nos ponen en riesgo para estar sin preparación en estos últimos días que vienen. La palabra dice que no debemos estar deshabilitados. Por ejemplo, después de una fiesta donde ha habido tragos alcohólicos y hemos tenido mucha diversión, esa actitud indulgente que nos divertimos en el mundo, la Biblia lo maneja como glotonería, pero también es algo como que nos pone preocupados por los placeres carnales, y que esa es una condición que nos pone en riesgo porque no estamos alertas. La segunda condición es embriaguez. Embriaguez no solo se refiere al alcohol, sino también a las drogas, al abuso, buscar escapar de las realidades de la vida a través del abuso de sustancias que nublan nuestro entendimiento. El Señor nos dice, tengan cuidado, no dejen que en los últimos días su corazón se cargue de esta embriaguez. Y el número 3 es las preocupaciones de esta vida. ¿Qué es lo que nos preocupa en este mundo? ¿Cuáles son las prioridades de este mundo? ¿Qué es lo que el mundo está
persiguiendo. Carousing and drunkenness are easily recognized La as glotonería unwise y behavior. la embriaguez son dos cosas que se pueden reconocer fácilmente, pero perseguir las cosas de la vida es algo muy sutil que nos enreda y nos engaña de una manera muy sutil, que sin darnos cuenta nos mantenemos ocupados trabajando. Y para la gente del mundo es algo normal estar ocupado. Y cuando nosotros estamos muy ocupados con las cosas de este mundo, ya no tenemos tiempo para caminar en obediencia y en fe con el Señor. Y entonces estamos en peligro. Porque muchas veces nos preocupamos por tener más en la vida, de no vivir tan simplemente. Entonces tenemos un montón de cosas y queremos mantener este estatus de vida y entonces empezamos a trabajar tiempo extra, tomamos otro trabajo, porque ya no estás preocupado no solo por comer y por vivir, sino tener más cosas, tener vacaciones más grandes. Y entonces ya no tienes tiempo para el Señor, ya no tienes tiempo para escuchar su palabra ni obedecerle. ¿Por qué tienes tantas cosas por qué preocuparte que ya no sigues las enseñanzas de Jesús? Y entonces no te das cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ti. No te das cuenta que las señales proféticas se están cumpliendo ante tus ojos. Estás descuidado y esta es precisamente la advertencia de Jesús a la gente. Tengan cuidado porque todas estas cosas van a hacer que tu corazón se cargue y no vas a estar preparado. Y entonces todo esto te va a agarrar por sorpresa. El corazón de Dios nos está llamando en los últimos días a la santidad. Santidad en el sentido de que tenemos que vivir vidas muy diferentes a las que el mundo vive. Vidas que tienen diferentes prioridades que las que el mundo tiene, vidas que deben de ser diferentes en sus valores, en lo que persiguen, en su enfoque. Tienen que estar sensibles al llamado del Señor y tienen que ser vidas apartadas para Dios. Sí, estamos marchando a diferente son, con diferentes prioridades. Y Tito capítulo 2, verso 12, el apóstol Pablo nos dice que debemos vivir, cómo debemos vivir antes de la gloriosa aparición de nuestro Señor. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No podemos hacer esto sin Jesucristo. Solo por su vida que vive dentro de nosotros es que nosotros podemos decir no y podemos caminar en santidad. La última parte del verso 34 habla acerca de la gran tribulación y la persecución y la segunda venida de Cristo y todas estas cosas horribles que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Aquel día de cosas que no han tenido precedente hasta ahora en nuestra tierra que van a ocurrir sobre aquellas personas que no estén prestando atención a las señales de advertencia. Entonces estas cosas van a venir inesperadas para estas gentes, pero para nosotros no van a ser cosas inesperadas, no nos van a tomar por sorpresa. Nosotros debemos de estar preparados. Por eso es que nosotros dependemos de su Espíritu y estudiamos la profecía, porque Él nos puede ayudar a estar listos. Y ese es precisamente uno de los grandes propósitos de estudiar la profecía, que nosotros estamos listos para la segunda venida de Cristo y no estemos devastados
cuando empiecen a suceder estas cosas alrededor de nosotros. Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Para aquellos que no estén listos, este juicio final va a venir inesperadamente y de repente. Es como un animal que no se espera que haya una trampa en el suelo y de repente se cierra la trampa alrededor de él y no puede escapar. Fíjense lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, versos 2 y 3. Reading verses 2 and 3. Pablo está hablando a la iglesia con advertencias acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Y dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, cuando el mundo no se lo espere, entonces le sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto y no escaparán. Para aquellos que no estén listos, no va a haber escapatoria. Fíjense en Lucas 21, 35. ¿Quiénes son aquellos que van a estar incluidos en el juicio que va a estar en esta tierra? ¿Toda la gente va a estar en este juicio? No, fíjense lo que dice el verso 35 de Lucas 21. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Los eventos de estos últimos tiempos van a ser globales. De hecho, toda la gente que vive en la tierra van a sufrir. No es como, no va a ser algo local, sino va a ser, por ejemplo, como el diluvio de Noé. No ha habido nada como esto. Nunca antes. Nadie va a escapar de este juicio cuando el Señor lo mande sobre la tierra. Lucas 21, 36 nos ofrece esperanza. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tener la fortaleza y la habilidad de ser digno de escapar de esta gran tribulación viene a través de orar y estar vigilante. En otras palabras, hay algo importante aquí acerca de orar y estar vigilante para ser librados de este juicio de Dios. Estar vigilando implica que estemos espiritualmente alertas, todos nuestros sentidos abiertos, que no estemos distraídos, sino enfocados, listos, viendo que los tiempos son peligrosos, que el enemigo está en movimiento, que está buscando esas presas fáciles. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a estar vigilantes? Bueno, nosotros tenemos que estar sensibles, alertas, y eso es precisamente lo que hace el Espíritu de Cristo en su iglesia. No debemos de permitirnos estar distraídos sin orar y sin estar listos, sin discernir. Porque mucha gente piensa,
ay, no te preocupes, va a ser siempre lo mismo, igual que siempre ha sido, no hay nada diferente acerca de estos tiempos, siempre ha habido guerra, siempre ha habido esto y aquello. Bueno, alguien tiene que estar equivocado, o la gente que dice esto, o la Biblia. Y como ya les dije al principio, la Biblia nunca ha estado equivocada en ningún punto. Así que confiadamente podemos decir que el mundo está equivocado cuando piensa que todas las cosas van a seguir como han sido siempre. La vida como la conocemos está a punto de terminar. La vida no va a terminar, pero como la conocemos, claro que sí, porque el Señor Jesús va a venir a cambiar todo esto. Toda la creación va a ser afectada. La Biblia dice que la creación clama por el retorno de su Salvador. Y nosotros, la iglesia, nos unimos a este clamor y tenemos que estar listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquellos que no estén listos son los tontos. Aquellos como las vírgenes sin aceite no tienen el espíritu dentro de ellos, aquel espíritu que los ayuda a estar vigilantes. Así que, ¿cómo vamos a escapar este juicio? Pues poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, quien dio su propia sangre para pagar el precio de nuestra redención. Nosotros clamamos al Señor en fe, confiamos en Él para que nos salve de nuestro pecado, para que nos salve de este juicio y de esta ira de Dios. Y ahora en el verso 36, Jesús termina su enseñanza profética acerca de los últimos tiempos, pero como mencioné en el principio, es bien interesante ver que los eventos de los últimos días de la vida de Jesús inmediatamente siguen después de esta descripción de los últimos días en los que estamos viviendo. Entonces vamos a ver este paralelo entre los últimos días de Jesús y los últimos días de la iglesia. Lucas 21 del 37 al 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces Jesús ministraba en el día y en la noche tenía comunión con el Señor. Vemos por otros evangelios que el Señor iba a orar al monte de los Olivos, donde pasaba mucho de su tiempo orando, porque sabía que los tiempos eran cortos y la oposición iba a ser intensa. Entonces, en vista de la prueba que venía adelante, él tenía que orar. Por eso, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que vivir de esta manera en tiempos peligrosos. Esta es la manera que la Biblia nos alienta a estar orando, porque el infierno va a hacer todo lo posible por arrastrarnos allá. Pero el Señor nos dice, estén vigilantes y oren. Por eso, oren siempre y estén vigilantes siempre. Así como Jesús, cuando se aproximaba al final, Él estuvo orando siempre. Verso 38 nos dice que por la mañana todo el pueblo venía para oírle en el templo. Esta era la semana de la Pascua, donde muchos peregrinos venían de todo alrededor del mundo a reunirse en Jerusalén. Y esta era una multitud de judíos familiar para Jesús, porque Cristo ya les había estado enseñando por 3 años. Y así la iglesia, de la misma manera, ha estado proclamando el Evangelio en cada nación ya por años. Lo que vamos a ver es cómo las autoridades religiosas, celosas, llenas de odio, querían silenciar a Jesús. Y en uno de los días más santos y uno de los eventos religiosos más importantes
para los judíos fue que tendieron la trampa para matar a Jesús. Jesús está hablando en una de las multitudes más grandes a las que había hablado. Su influencia cada vez es más grande y por eso los líderes religiosos querían matarlo, se oponían a él. Y es interesante que eran precisamente los religiosos. Fíjense la intolerancia religiosa que cada vez va más en crecimiento en contra de los cristianos hoy en día y en contra de la palabra de Dios. Va en aumento en contra de los hijos de Dios. Capítulo 22, verso 1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero tenían miedo del pueblo. Los escribas estaban buscando la manera de matar a Jesús, pero Jesús era muy popular y mucha gente pensaba que él era el Mesías. La maldad puede ser restringida por una población que tiene una conciencia moral que viene de Dios. Y ese es el principio de la iglesia, cómo funciona en el mundo como sal del mundo. Nuestra presencia, la presencia de la iglesia en el mundo es la que está deteniendo a Satanás de llevar a cabo todos sus planes. Verso 3. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este era uno de los 12 discípulos. Y Judas Iscariote, era uno de los del círculo íntimo de los seguidores de Cristo. Y este hombre tenía una posición de tesorero, es decir, estaba a cargo de administrar y manejar los fondos económicos de los discípulos de Jesús. ¿Y qué tiene que ver este relato aquí con los últimos tiempos? Porque esta enseñanza de los últimos tiempos es inmediatamente seguida precisamente por este relato de Judas, cómo fue lleno del espíritu de Satanás. Jesús sabía desde el principio que Judas iba a ser instrumento de Satanás, pero nadie de los otros discípulos lo sabían. Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, precisamente. Porque Judas estaba alineado con Satanás. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Tenemos aquí algo acerca de los últimos tiempos. Pablo está advirtiendo a Timoteo acerca de esos impostores diabólicos que iban a caracterizar precisamente los últimos tiempos. También deben de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y luego dice, habrá hombres malvados y engañadores que irán de mal en peor y engañarán y serán engañados. En estos últimos tiempos, muchos de esos hombres van a pasar desapercibidos en muchas iglesias. Pero cuando el tiempo sea exacto, estos poderes demoníacos van a poseer la vida de estas personas. Lucas capítulo 22, versos del 4 al 6. Y Judas, habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió
y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Cuando no había una multitud alrededor, es que fue a traicionar a Jesús. Y esta es una consecuencia trágica de una vida que estuvo tan cercana al Señor, pero preocupado con las cosas de este mundo en estos tiempos peligrosos. Entonces, fue una presa fácil para Satanás. Nos ilustra lo que la Biblia describe como la apostasía de los últimos días. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 2. Está hablando la palabra que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ellos van a fingir que son buenos, que son cristianos, que son sinceros, pero han ignorado su conciencia por tanto tiempo, han ignorado la palabra del Señor por mucho tiempo, entonces su conciencia está cauterizada, está dañada, ya no son sensibles al poder de la palabra de Dios, ya no son sensibles a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y fíjense el efecto de esta conciencia dañada mirando a Judas durante los últimos días. Juan capítulo 13. Verso 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, este es antes del evento que estamos leyendo en Lucas, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 21, dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. O sea, después de la cena, de lo que estamos leyendo en Lucas, él estaba conmovido en su espíritu, estaba sensible en su espíritu y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Eso le estaba lastimando a Jesús, porque el traidor estaba entre sus amigos cercanos y lo iba a traicionar. Verso 22, los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaban. No tenían ni idea de lo que estaba diciendo Jesús. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Se cree que Judas Iscariote estaba a un lado de Jesús, del lado izquierdo, y Juan del lado derecho, bien cerca, pero tan lejos del Señor. Él había estado tan cerca de Jesús. Verso 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Tal vez piensas que Satanás no puede obrar en medio de un cuerpo de creyentes donde el Señor está presente. Pues estás muy equivocado, porque los poderes demoníacos están peleando contra nosotros. Por eso es que vienen a ver si encuentran una oportunidad para atacar. Entonces,
Esto ocurrió antes de la Esto ocurre antes de la Pascua. Entonces se ve cómo Satanás entra en Judas, aparentemente entra y sale a placer. Ahora vamos un poco adelante a Mateo 27 para ver qué fue lo que pasó con Judas. Mateo 27 del 1 al 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas era una parte integral de la iglesia, era un seguidor de Cristo. No creo que él haya tenido un plan específico antes de traicionar a Jesús hasta el mero final. Creo que al principio él admiraba genuinamente a Jesús porque era su amigo. Pero como vimos en el estudio, él no estaba dispuesto a abandonar su amor por dinero. Su amor no era leal al Señor, porque los placeres de este mundo cargaron su corazón y su conciencia se cauterizó. Entonces se convirtió en un hombre totalmente irresponsivo ante la palabra de Dios. Por eso, al final, las palabras de Cristo ya no tuvieron efecto en él. Por eso cuando Satanás lo tentó, él pudo tomar control total de Judas y lo usó para traicionar a su amigo tan cercano. Y cuando el diablo lo dejó, salió de él, entonces Judas estaba lleno de culpa, de remordimiento. No fue hacia Cristo a pedir perdón, sino que estaba lleno de culpa por lo que había hecho. Lucas capítulo 31. Lucas capítulo. Vamos a ver los paralelos entre lo que Jesús dice que iba a pasarnos en los últimos días. Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. No, pero esperen, nosotros vivimos en Calgary, en Canadá. Eso no nos va a pasar a nosotros. Recuerden, algo global va a ocurrir en toda la tierra. Va a haber una rebelión global, mundial. Lo que Jesús está profetizando también va a pasar aquí en Canadá, en Calgary y en todos lados. Pero lean el resto de la profecía, porque las cosas siguen. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero no es el final, esperen. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Porque Jesucristo viene otra vez. Pero antes de que venga, aquellos que estemos en Cristo, vamos a estar con Él. Recuerden, aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado vivos le alcanzaremos, nos uniremos con Él en el cielo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, sigue diciendo. Pero Él nos advierte a la iglesia en contra de que se distraigan con las cosas de este mundo, que no estemos listos cuando Él venga. Pero debo aclarar una cosa. Para que tú estés listo
para cuando Él venga por ti, tienes que haber recibido a Cristo primero. Porque una vez que has recibido a Cristo a tu corazón, vas a estar anhelando que Él venga. Pero si no has recibido a Cristo en tu corazón para empezar, pues ¿cuál anhelo de que Él regrese? No va a haber nada en tu corazón que haga que tú anheles su regreso. Padre Celestial, te pido por esta iglesia, te pido por nuestra iglesia, te pido por la confianza. Podamos tener relación contigo, que podamos tener un corazón apasionado por ti, que confíe en ti. Y Señor, te doy gracias por todas las promesas de tu palabra, las promesas que nos has dado a aquellos que confiamos en ti, las promesas que nos hiciste diciendo que tú, Señor, completarás la obra que empezaste en nosotros. Y que para nosotros lo único que nos queda es confiar. Señor, clamamos para que si no tenemos confianza, tú proveas esa fe, porque todo proviene de ti. Es por eso que cantamos de ti. Es por eso que te alabamos y te amamos y nos deleitamos en tu palabra, porque eso es lo que nos asegura la relación contigo y eso es lo que nos da esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, nos regocijamos. Gracias porque tu palabra nos asegura que va a haber salvación para todos los que confiamos en ti, pero todos aquellos que son religiosos, que aunque estén en la iglesia, no han recibido tu amor en su corazón, Señor, hay otro final, Señor, para aquellos que están preocupados por otras cosas y desean otras cosas más de lo que te desean a ti, Señor, para ellos no hay ninguna seguridad. Por eso oro por ellos, Señor. Padre, porque para ellos solamente hay un futuro peligroso, a menos de que se arrepientan y clamen a ti. Por eso, Señor, esa es mi oración, para que tú cambies esos corazones y tú, Señor, nos des confianza y esperanza en los corazones de tu iglesia, Señor, y de los que están escuchando tu palabra. Si aún no se han arrepentido, que tú traigas convicción y arrepentimiento, Señor. Traigas fe en su corazón, en lugar de aburrimiento, de desinterés. Y Señor, te pido que nos envíes a este mundo proclamando las buenas nuevas. Todo el día, Señor, esperando en ti, reconociendo que este no es el tiempo de flojear, no es el tiempo de invertir en el mundo, sino es tiempo de invertir en las cosas eternas, en las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos a vivir como iglesia en una vida que tengamos nuestras prioridades y nuestros valores en orden. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tú cumplas tu propósito en nosotros. Amén. Mientras cerramos en esta mañana, quiero decirles, si hay alguien aquí que no haya puesto su fe en el Señor, que no conozcan al Señor, por favor confíen en Él y Él les va a salvar, Él les salvará. Y si eres hijo de Dios y Dios te está hablando a tu corazón, deja de batallar y acepta al Señor.